medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿alguna vez han tenido esta experiencia? Han regado, han abonado y cuidado una planta que estaba marchita y casi muerta y luego la han visto revivir y florecer, y la nueva apariencia de esa planta hace que se olvide de su anterior condición. ¿Les ha pasado esto alguna vez? Yo he visto esto infinidad de veces. Un sinnúmero de almas que literalmente se estaban muriendo debido al pecado han vuelto a vivir. Cuando se les ha suministrado agua, nutrientes y luz espirituales, es decir, cuando se les ha dado la palabra de Dios, cuando se ha orado con lágrimas y llanto por ellas y se les ha dado amor, han recuperado su fuerza espiritual. Incluso en aquellos que han cometido pecados de muerte y no tenían esperanza alguna de salvación, he visto, repito, cómo han vuelto a la vida. Prosiguiendo con la última prédica, continuaremos tratando los pecados por los que puede perder su salvación. Una pregunta: ¿hay alguien que siente temor al escuchar estas prédicas porque todavía está cometiendo esos pecados? Si este es su caso, espero que reciba este mensaje como el agua y la luz espirituales que Dios les está proveyendo y puedan absorberlas íntegramente en su corazón. Hermano, la palabra es verdad y también es luz. Y esa luz de la palabra es muestra del amor de Dios. Por eso les pido que confíen en el amor del Padre, que se arrepientan de todo lo que se tengan que arrepentir y así lleguen a ser esa nueva criatura, ese nuevo hombre y mujer revestidos y recreados a la imagen de Dios. Los exhorto en el nombre del Señor para que hoy vuelvan a nacer como verdaderos hijos e hijas de Dios, llenos de poder y del Espíritu Santo. Hermanos, hoy continuaremos viendo otras obras de la carne por las que podrá perder su salvación. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 señala: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como podemos leer en este pasaje, la herejía es también una obra manifiesta de la carne. Tal como vimos en la prédica pasada, herejía es, en pocas palabras, negar que el Señor Jesucristo es el Salvador. Hermanos, una pregunta: ¿creen que el Señor Jesucristo es el Salvador? ¿Hay alguien aquí que no lo cree? Todos creen, ¿cierto? Todo el que niega esto, es decir, que no reconoce que el Señor es el Salvador, es un perjuro, hereje o apóstata. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 señala: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, la Biblia enfatiza que los que niegan al Señor Jesucristo, quien nos compró y nos rescató con su sangre, provocarán su propia destrucción. Una pregunta: ¿cuál es el ejemplo más conocido de herejía o de secta herética? En primer lugar, son los llamados testigos de Jehová, quienes creen solo en Dios y niegan al Señor Jesucristo. Por eso, la Biblia claramente define a esos grupos como sectas heréticas. Visitan los hogares y negocios de cristianos y afirman que solo Dios, Jehová de los ejércitos, es el único Salvador. Igualmente, es herejía o apostasía guiar a otra persona hacia su propia destrucción. Además, debe tener presente lo siguiente, y es que si no conoce la definición bíblica de herejía, no deberá condenar en forma imprudente a otros como apóstatas.
Discernir o distinguir lo que es herético de lo que no lo es se debe de hacer de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Todo otro criterio, salvo, repito, el establecido por la palabra de Dios, no se deberá aceptar. Y será aún peor si lo hace solo en base a su propia opinión o criterio. Eso será como ir en contra del Señor, en especial si temerariamente condena como herética a una iglesia en la que se manifiesta el obrar del Espíritu Santo. Eso será añadir al pecado de juzgar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, siempre les digo que todo se debe entender y discernir conforme a lo que dice la Biblia, en especial este caso de herejía. Sin embargo, hoy en día hay muchos que juzgan y condenan a otras iglesias en base a criterios totalmente subjetivos. Asimismo, en tanto este mundo se corrompa cada vez más espiritualmente y en la medida en que las ideas filosóficas se difundan más, muchos tenderán a negar la verdad y serán engañados por esos pensamientos heréticos. Hermano, debes saber el criterio correcto para discernir esas propuestas heréticas de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3 se enfatiza: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A ver, hermanos, ¿cómo se conoce el espíritu que es de Dios? Lo dice este versículo: podrá reconocer el espíritu que es de Dios, el que es del anticristo y el que es del enemigo, si ese espíritu confiesa o no que Jesucristo vino a este mundo en cuerpo humano. En otras palabras, si ese espíritu cree esto y lo confiesa como tal, ese espíritu será de Dios. El Espíritu de Dios reconoce que Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, vino en cuerpo humano a este mundo. Pregunto, ¿el Señor vino en carne a esta tierra? ¿Sí o no? ¿Todos lo creen? ¿Lo creen? A ver, ¿cómo lo saben? ¿Acaso lo vieron? Hermano, la historia misma atestigua que el Señor vino a este mundo en cuerpo humano hace más de 2000 años. Y eso es como si usted lo hubiera visto en persona. Un ejemplo, ¿acaso usted vio en persona a su tatarabuelo? A pesar que no lo haya visto personalmente, usted sabe que vivió en esta tierra. Igualmente, la historia, sin lugar a dudas, certifica que nuestro Señor vino a este mundo en cuerpo humano hace más de 2000 años. Así lee este pasaje: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y como todos han confesado esto, todos son de Dios. Sí, todos ustedes son de Dios. Prosigue la cita bíblica: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El anticristo es el que se opone a Cristo. En este versículo, confesar o reconocer al Señor Jesús no solo es decir que cree. Cualquiera puede decir eso y mentir. Creer en el Señor es demostrarlo con hechos, es decir, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, imitar su forma de vida. Si reconoce al Señor Jesús como su Salvador, entonces deberá vivir por la palabra de Dios y andar en la luz del Evangelio. Sus hechos y comportamiento deberán reflejar esa luz. Su estilo de vida atestiguará si vive o no de acuerdo a la palabra de Dios. Deberá obedecer los mandamientos de Dios. Si no vive de esta manera, mejor será que examine su vida y se pregunte si realmente cree en Dios, si en verdad cree que Jesucristo es su Señor y Salvador, si realmente cree que para redimirlo de sus pecados el Señor fue azotado, derramó su sangre, llevó la corona de espinas, fue clavado en sus manos y pies, fue atravesado por una lanza en un costado de su cuerpo y murió de esa manera tan espantosa para salvarlo. ¿Cree en verdad en todo esto? Si realmente cree en esto, si en verdad cree en este inmenso amor de Dios que dio a su único Hijo como sacrificio expiatorio por sus pecados, pregunto, ¿cómo podría cometer un pecado de muerte? Simplemente no podría. Si al menos tuviera un mínimo de conciencia, no lo podría hacer.
Si el Señor dio su vida por usted y dejó toda su gloria para salvarlo, ¿cómo podría cometer un pecado que Dios aborrece y que lo va a llevar al infierno? Si cree y ama al Señor, definitivamente no lo podría hacer. Y si, a pesar de eso, lo hace, es porque en realidad no tiene conciencia. En pocas palabras, no cree ni tiene fe. No vive por la palabra de Dios. Más bien, vive cometiendo pecados de muerte porque no cree en Dios ni en el Señor. Hermanos, Dios da su poder a los hijos que viven conforme a su palabra. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Así fue como los padres de la fe vivieron y fueron investidos de poder de Dios. Como amaban a Dios, como creían en el Todopoderoso, vivían de acuerdo a su palabra y se abstenían de toda forma de maldad y de todo pecado. Así crecían en su nivel espiritual hasta llegar a la santidad y Dios les daba su poder. Muchos de ustedes han sido testigos del obrar de sanidad de Dios a través de la oración. Y muchos de ustedes han recibido también ese poder. Como viven por su palabra, como obedecen sus mandamientos, entonces Dios les da poder. Muchos han mostrado ese poder al orar con el pañuelo ungido sobre el cual he orado. Y Dios ha obrado sanando. Incluso se han dado casos de milagros de hermanas que les han salido párpados o cejas al rociarse el agua de Muán. Y han quedado hermosas. Aquí pueden ver en la pantalla a estas hermanas. Ni siquiera con cirugía estética podían quedar mejor. Además, se ven tan natural. Retomando la prédica, el Salmo 62, en su versículo 11 menciona: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. A ver, repitan después de mí: el poder es de Dios. Sí, hermanos, el poder le pertenece a Dios y solo a Él, no al diablo ni a Satanás. Es mi oración, en el nombre del Señor, que no se dejen engañar por ninguna idea extraña, sino que se mantengan firmes en la roca de la fe. Amados hermanos, las borracheras son también una obra evidente de la carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa. No sé si alguno de ustedes bebe licor o todavía se embriaga. Quizá los que vienen por primera vez a esta iglesia y que aún no conocen la palabra de Dios puedan beber licor hasta embriagarse, sea en su casa o en cualquier otro lugar. Pero los que ya conocen la palabra no deberían hacerlo. No se olviden que embriagarse es también una obra evidente de la carne. Efesios capítulo 5, versículo 18 recalca: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hermano, una vez que usted se embriaga, pierde todo control. ¿Sabe por qué la Biblia condena la embriaguez? Es porque el licor lo hará perder el buen juicio, la cordura y toda sensatez. Proverbios capítulo 20, versículo 1 enfatiza sobre esto. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Por ejemplo, suponga que bebe una copa de licor. Ese solo trago no lo llevará al infierno. Sin embargo, emborracharse causará consecuencias negativas en su vida. La Biblia subraya que la sidra es alborotadora, es decir, que el licor lo llevará a la pelea. Piense tan solo en alguien que está ebrio. Se vuelven agresivos, arrogantes, gritones y pleitistas. Se comportan como si fuesen dueños de la calle, hablan groserías y le buscan pelea a cualquiera que se les cruce en el camino. No les importa el papelón ni el ridículo que hacen. La mayoría de los ebrios actúa de esa manera. No hablan, gritan. Incluso los que usualmente son introvertidos, cuando beben licor, se vuelven extrovertidos. Hablan hasta por los codos, más de la cuenta. Incluso dicen lo que no deberían decir. Cuando están ebrios, les dicen a sus amigos que los quieren mucho o les cuentan sus penas y desengaños del pasado. Estando sobrios, jamás se hubiesen atrevido a decir esas cosas. Pero ebrios son capaces de decir
cualquier barbaridad. Recuerden que el alcohol lleva a la pelea y que el que se deja llevar por la bebida no es sabio. En la Biblia podemos ver que incluso Noé, siendo en su tiempo un varón recto y justo, cometió el error de embriagarse con vino. Siendo de día, tomó demasiado vino y se quedó dormido desnudo. No era de noche, sino de día cuando se emborrachó. Su segundo hijo lo vio y se los dijo a sus hermanos. ¿Se imaginan qué maldad la del hijo? Si hubiera amado a su padre, no hubiera comentado su falta. En vez de ello, repito, se los dijo a sus hermanos. Y cuando Noé se enteró, maldijo a su hijo. En realidad, la familia de Noé no era un buen modelo a seguir, ¿cierto? Hubiera sido mejor si el padre, en este caso Noé, quien por cierto no debía haberse embriagado, hubiera perdonado a su hijo en vez de maldecirlo. Sin embargo, sucedió algo trágico. El padre maldijo a su propio hijo. Estos son los errores que se cometen al embriagarse. Dirá palabras groseras, gritará y sin razón alguna se comportará en forma obscena o violenta. Noé se embriagó, pero ya estando sobrio, maldijo a su segundo hijo. Aún así, repito, lo maldijo. A pesar que fue él quien provocó todo ese problema, producto de su borrachera, y que, en realidad, no debió haber maldecido a su hijo, esa maldición todavía permanece hasta el día de hoy. Hermanos, algunos que beben licor y que confían, según dicen, en su capacidad de libar alcohol, bajo la influencia de la bebida, son capaces de cometer graves actos de violencia, llegando incluso al asesinato. También, los que se embriagan generalmente se comportan en forma violenta y perjudican a su familia. Por eso les digo, no beban licor. Pregunto, ¿hay alguien aquí, tal vez algún nuevo creyente o un visitante que bajo la influencia del alcohol haya regresado borracho a su casa y haya insultado, golpeado o maltratado a su familia, hijos o cónyuge? Si es así, le pido, por lo que más quiera, arrepiéntase ahora mismo, pida perdón a Dios y a su familia. No hay cosa más horrible que no poder controlarse por estar ebrio. No podrá controlar sus actos ni sus pensamientos. Se imaginará cosas. Además, darán un espectáculo más que vergonzoso. Ahora bien, hay algunos cristianos que tienen interrogantes acerca del licor, y es porque en la Biblia existen algunos pasajes en los que se menciona que los hijos de Israel bebían vino. Esto era porque en ese tiempo escaseaba el agua. Por eso Dios permitió que su pueblo bebiera del jugo de la vid o de la uva, no vino fermentado con porcentaje de alcohol. Ahora bien, el vino en sí mismo no es pecado. La gente no peca al beber vino. He leído que en algunos países de Europa, como Alemania, beber cerveza es lo más natural. Y eso se debe a que el agua era escasa en ese continente. Por eso, la industria cervecera ha desarrollado de manera sorprendente. La calidad del suelo en esos países no es la mejor. La tierra es muy rica en cal. Es caliza, y debido a eso, a la población se le recomienda no beber agua cruda, es decir, sin filtrar o purificar. Por eso la gran mayoría, si no la totalidad, bebe agua de bidón o embotellada. No sé cuál sea la situación actual en ese continente, pero cuando en 1989 visité algunas naciones europeas, pude ver que muchos ancianos y personas de la tercera edad andaban con la espalda encorvada. Pregunté por qué sucedía eso y me dijeron que era porque bebían agua de mala calidad. Bueno, como les decía, en la Biblia hay unos pasajes en los que se menciona que el cristiano puede beber un poco de vino por razones de salud. Ahora bien, esto quiere decir que beber vino en forma moderada no es pecado si lo hace por razones justificadas. Sin embargo,
embriagarse o beber licor en forma diaria solo por el hecho de beberlo, eso ya es pecado porque lo llevará a comportarse en forma indebida. Su conducta, sus palabras y actitudes serán censurables y eso lo llevará a pecar de obra. En el Antiguo Testamento podemos leer que los nazareos eran separados para Dios y que no bebían vino ni sidra. Se abstenían de toda clase de licor. Igualmente, Dios prohibió a Aarón y a sus hijos, es decir, a todos los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, que bebieran vino o cualquier tipo de jugo fermentado, léase todo tipo de alcohol. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, menciona: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sí, hermano, usted es real sacerdocio, linaje escogido por Dios, y por su testimonio de vida deberá guiar a los pies del Señor Jesucristo a la mayor cantidad de almas posible. Es decir, deberá reflejar en su vida el carácter de este Dios santo, siendo sal y luz en este mundo. Ahora bien, si usted se embriaga, pregunto, ¿qué clase de testimonio dará? ¿Acaso podrá decir que es hijo de Dios? Claro que no. Se comportará de manera grosera, hará y dirá cosas malas. Hay algunos cristianos que argumentan que como la Biblia solo menciona que no se debe embriagar, entonces está bien tomarse unas cuantas copitas de vez en cuando con sus amigos, siempre y cuando no se emborrache. Pero seamos sinceros, hermanos, no hay tal cosa como tomarse unas copitas y luego no emborracharse. ¿Sabe por qué? Porque el que toma lo hace para embriagarse, no lo hace solo para estar alegre. Además, incluso si bebe solo un poco, usted ya no estará totalmente en sus cabales. La línea divisoria que separa la ecuanimidad de la embriaguez es muy fina y tenue. No se deje engañar por el enemigo, y si toma una sola copa de más, hará y dirá cosas de las que luego le costará mucho arrepentirse. Por eso, mejor es que no beba licor, ni siquiera una sola copita. Proverbios capítulo 23, versículo 31 advierte sobre esto: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Este pasaje dice que ni siquiera debe mirar la copa de licor. Hermano, si usted no puede resistir la tentación, mejor ni mire una botella de licor. Como les estaba diciendo, para los nazareos que estaban consagrados a Dios, no solo les estaba prohibido beber vino, sino también cualquier otro producto derivado de la vid, es decir, de la uva u otro subproducto como el ollejo, las semillas, etc. También a todos los que servían en el templo, Dios les prohibió beber vino. Debían vivir una vida santa, ni siquiera debían tocar el licor. Y es que gritar o vociferar por estar ebrio en el santuario de Dios es cometer un pecado gravísimo. Hermano, la voluntad de Dios es que se mantenga alejado de todo tipo de contaminación, por pequeña que sea. Ahora les voy a compartir un testimonio referido a la bebida. Es el testimonio de un diácono de una de nuestras iglesias hijas en otra localidad. Este hermano no era un creyente muy comprometido en lo que se refería a la bebida. Un día, luego de beber en exceso, este diácono murió, dejando esposa y 2 hijos. Sin embargo, por un milagro, Dios lo volvió a la vida luego que oré por él. Antes, en un servicio de sanidad, había recuperado la vista después de haber orado por él. Incluso en ese entonces, y a pesar de haber experimentado el poder de Dios, este hermano no veía algo malo en su tendencia a beber licor. Simplemente se justificaba diciendo que como era muy sociable y tenía que mantener la armonía con los demás, pensaba que no era correcto negarse a tomar unas cuantas copitas con sus compañeros de trabajo. No obstante, Dios, a través de diversas situaciones que había permitido en su vida, ya le había advertido de su mal proceder. En una ocasión se hirió la rodilla y la cabeza. Sus hijos sufrían de tics nerviosos, que son movimientos involuntarios y sin motivo aparente en ciertos músculos. Son desórdenes que se dan en el aparato motriz o en su forma de hablar. Tienen en común que son movimientos convulsivos. Algunos niños padecen de estos desórdenes convulsivos debido a la atadura que tienen con sus padres. Ahora bien, hay casos en los que
puede sufrir algún accidente o resultar herido sin haber cometido pecado alguno. Esto le puede suceder sin que haya hecho algo malo. Y es que hay un vínculo entre usted y sus padres. Si sus padres no asisten a ninguna iglesia, no habrá lazo alguno que lo una a ellos. Pero si han asistido a una iglesia y conocen la palabra de Dios, en ese caso, si los padres pecan, el castigo o la disciplina tocará a sus hijos. Como Dios es un Dios de amor, podrá disciplinar a los hijos para que sus padres se arrepientan o para que tengan fe para ser salvos. Dios no dejará que sus hijos se pierdan por falta de disciplina. Bien, volviendo al caso del diácono. Este hermano se arrepentía por un momento, pero luego volvía a lo mismo. Entonces, un buen día, después de haberse emborrachado, le dio una especie de paro respiratorio y murió. Les cuento cómo fue. Regresó a casa luego de haber festejado su ascenso libando licor, pero poco después de recostarse en la cama, dejó de respirar. En otras palabras, había muerto. Su esposa llamó por teléfono y escuchó la oración de sanidad que está grabada en la central telefónica de la iglesia. Inmediatamente se arrepintió en lugar de su marido, clamando y llorando de rodillas a Dios. En ese momento, su pastor estaba en Seúl en el servicio de vigilia de esta iglesia. Y ella me hizo llegar su petición de oración a través de él. Antes que empezara la vigilia, oré por este diácono y ordené en el nombre del Señor Jesucristo que su corazón volviera a latir, que reiniciara su funcionamiento. Oré con todo mi corazón. Después, su esposa nos dijo que a las 10:53 de la noche, justo en el momento en que oré, en forma milagrosa, el hermano se despertó con un largo, profundo y sonoro suspiro. Luego de eso, el diácono nunca más volvió a transigir en sus principios de fe. Hermanos en Cristo, Dios está vivo y Él ve todo lo que hace y escucha todo lo que dice. No quiere que sus hijos se contaminen con los hábitos y costumbres del mundo. Más bien, desea que anden en la luz y vivan conforme a su palabra. Si se esfuerzan y ponen todo su empeño en vivir de esa manera, Dios les dará gracia y fortaleza. Espero que en tanto hijos de Dios en todo momento estén alertas y muestren en su vida diaria la santidad y perfección de Dios. Asimismo, los insto a que dejen el mal hábito de beber licor, incluso si lo hace en forma esporádica. Más bien, sea lleno solo del Espíritu Santo. El alcohol nunca le dará verdadera felicidad, pero si permanece en la llenura del Espíritu Santo, vivirá una vida plena de paz y de gozo sobrenatural. Amados, llevar una vida desenfrenada o disipada es igualmente una obra evidente de la carne. Es entregarse a las diversiones, placeres y a una vida con gran relajamiento moral. Eso incluye la bebida, los juegos de azar y el no asumir sus obligaciones, rol o deberes que tienen que cumplir como padres, hijos o estudiantes. Un ejemplo muy común son los jóvenes que son adictos a los videojuegos y que por dedicarse a eso dejan de estudiar. Eso es también vivir una vida desenfrenada, es decir, sin freno ni control. El deber u obligación de todo estudiante, y aquí incluyo a los colegiales, es esforzarse en estudiar y en aprender. Sin embargo, si el joven es adicto a los videojuegos, se distraerá de su responsabilidad de estudiar, y eso es llevar una vida disipada. Asimismo, la pereza u ociosidad y hacer lo que uno quiere son formas de vida desenfrenada. Esto es, vida sin control. También el gusto excesivo por los lujos, las joyas o por vivir una vida de ostentación lo pueden llevar a contraer deudas fuera de su alcance o a cometer algún delito o incluso al suicidio. Todo eso son igualmente formas de vida desenfrenada. Ya les he reiterado muchas veces la gran bendición que será si llegan al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. En primer lugar, Dios los protegerá de todo accidente. Incluso si por descuido cometen algún error, Dios aún así los ayudará. Y si
por alguna circunstancia sufren alguna contingencia, esta será leve. Los hijos que se han ido del hogar volverán a casa. Los esposos cambiarán de un carácter malo a uno bueno y suave. Hermanos, si tan solo un miembro de su familia llega al nivel del espíritu, toda oscuridad, vale decir, todo problema, contratiempo y dificultad desaparecerá. Así podrá evangelizar a toda su familia. Dios lo bendecirá y prosperará financieramente y, además, tendrá salud. No tendrá temor de enfermedad alguna. Su cuerpo se mantendrá fuerte y saludable. Tendrá la fuerza de un búfalo. Un ejemplo, si comparamos de 1 a 10 la capacidad para soportar el dolor, alguien que ha llegado al nivel del espíritu sentirá solo 2, mientras que alguien que ande en la carne sentirá una proporción de 10. Así será la diferencia. Ahora bien, los que alcancen el nivel del espíritu perfecto no sentirán dolor alguno, podrán controlarlo. Tampoco padecerán de enfermedades leves como gripe, tos, influenza, diarrea o estreñimiento. Podrán sentir los síntomas de la enfermedad, pero no se manifestarán en su cuerpo. Ni la fiebre, ni el resfriado o el dolor de garganta los incomodarán. Repito, podrán sentir los síntomas, pero su cuerpo no los padecerá. Y al orar, todo indicio de enfermedad se desvanecerá. Incluso la pobreza, que es una maldición, también saldrá de su vida. Dios los prosperará en el área financiera. Ahora bien, se puede dar el caso que algunos que recién han llegado al nivel del espíritu puedan pasar, por cierto tiempo, algún apremio económico. Pero eso será solo temporalmente. Todo problema económico se resolverá uno por uno. Si algún miembro de su familia, llevado por su codicia, está en problemas por haber hecho malas inversiones o ya está en la quiebra total, ese familiar cambiará. De un momento a otro cambiará. Ya no hará lo que antes hacía. El problema se solucionará de raíz y en la medida en que sea transformado y llegue al nivel de la plenitud del espíritu, vivirá una vida plena de bendición. Hermano, si usted agrada a Dios, Él mismo se encargará de sus deudas o lo hará a través de alguien más. ¿Sabe por qué? Porque usted es su amado hijo o hija que ha llegado a la medida de la estatura del varón perfecto. Toda enemistad desaparecerá. Aún sus enemigos estarán en paz con usted. La paz reinará en su hogar y el bien y la misericordia lo alcanzarán. Un ejemplo, suponga que usted administra un negocio. Antes, por haber tomado decisiones equivocadas, su empresa ha entrado en una etapa de estancamiento o de crecimiento, o incluso ha sufrido pérdida porque lo han estafado. Pero ahora que ha llegado al nivel del espíritu, ya no lo podrán engañar, porque Dios se lo advertirá. Y con Dios, su negocio o trabajo prosperará. Antes ha tenido que enfrentar toda clase de problemas, pero ahora su negocio, empresa o trabajo solo prosperará. Hermano, usted no tiene idea de las bendiciones que recibirá una vez que llegue al nivel del espíritu. Serán simplemente innumerables. Suponga que un estudiante o colegial llega al nivel del espíritu. Sus notas serán excelentes. En cada clase se enfocará en el tema que trate el profesor. Desarrollará un inusitado entusiasmo por estudiar. Cortará con toda distracción que lo haga perder tiempo y se dedicará al estudio para darle gloria a Dios. Si en el pasado ha sido rebelde y desobediente a sus padres, se corregirá y será ejemplo y modelo de obediencia. Será un motivo de alegría y dicha para sus padres. Así será transformado cuando llegue al nivel del espíritu. En realidad, sería imposible enumerar todas las bendiciones que Dios le dará cuando alcance ese nivel espiritual. Desde luego, no es necesario decir que gozará de excelente salud. Como les decía, incluso si anteriormente ha vivido una vida disipada, los que aceptan al Señor Jesucristo como Salvador y reciben el Espíritu Santo serán totalmente renovados, serán una nueva criatura, se despojarán de su antigua forma de vida y se esforzarán por vivir una vida santa, recta y perfecta, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Espero que perseveren en la oración y estén siempre listos y dispuestos a dejar sus malos hábitos y costumbres.
Hermanos, luego de mencionar el listado de las obras evidentes de la carne, en el capítulo 5, Pablo finaliza con esta frase: y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que hay más obras de la carne, aparte de las ya citadas en este pasaje de Gálatas. Ahora bien, no se desanime pensando que hay demasiadas cosas de las que deberá despojarse. Si así lo cree, lea lo que el Señor dice en Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, hermano, todo es posible para Dios y todo es posible con Dios. Dios lo puede todo. Si usted muestra esa disposición para transformar su corazón, Dios lo ayudará y lo fortalecerá. Incluso si ha vivido en el pecado por muchos años, una vez que grabe en su corazón y en su mente los mandamientos de Dios y se esfuerce por despojarse de toda maldad, podrá desechar uno a uno esos pecados. Ahora bien, si piensa que eso es difícil, haga lo siguiente: tome un vaso más grande que este y llénelo de agua sucia, pero bien sucia. No importa lo mucho que agite el vaso o lo deje quieto, el agua seguirá estando sucia. Desde luego, no podrá beber esa agua. No obstante, suponga que usando un pequeño sorbete o cañita comienza a llenar el vaso con agua pura y limpia. El agua empezará a derramarse. Ahí pueden ver la imagen en la pantalla. Y si continúa llenando el vaso con agua limpia, entonces el color del agua comenzará a cambiar. De oscura se tornará cada vez más clara. Y mientras más agua limpia vierte en el vaso, más cristalina se volverá el agua. Si no entiende esta analogía o ilustración, le doy otra más. Suponga que en su cuarto o departamento toda su ropa, zapatos, libros, cuadernos, etcétera, todo excepto la Biblia se encuentra tirado y desordenado, y a usted le da flojera ordenar todo ese caos. Incluso le molestará ver todo ese desorden. Le pregunto, ¿qué va a hacer? Como es su cuarto, se supone que debe ordenarlo y limpiarlo. No tiene otra opción. Ahora bien, ¿qué tal si intenta esto? Comience a ordenar todo poco a poco. Botará todo lo que no le sirve y se quedará con lo que sí le sirve. Es lo mismo con su vida espiritual. No importa los pecados que haya cometido en el pasado. Recuerde lo que ha aprendido de la palabra de Dios y despójese uno a uno de sus malos hábitos. Por ejemplo, si tiene 10 obras o deseos de los que debe despojarse, comience por el primero, es decir, por el más fuerte, y luego prosiga con el siguiente. Cuando llegue al cuarto se dará cuenta que los restantes ya habrán desaparecido. Corregirá todo mal hábito. Repito, no precisará despojarse de los 10 malos deseos carnales de su naturaleza pecaminosa. Bastará que empiece por desechar los 4 primeros o más evidentes. Luego, los demás desaparecerán. Esta es la manera más sencilla y segura en la que podrá despojarse de todo pecado y maldad. Por eso, siempre les digo que persistan e insistan en su esfuerzo por limpiar su corazón. No se den por vencidos, no bajen los brazos, nunca se rindan. Le podrá tomar un mes, o quizás 10 meses, o 2 años. Eso depende de cada uno. Pero el hecho es que debe perseverar. Mientras más le cueste desechar un deseo carnal, más deberá esforzarse. Al final, le puedo asegurar, llegará al nivel del Espíritu y a la plenitud del Espíritu. ¿Qué cree que le pasará si se desanima? Se alejará cada vez más de la meta, de la Nueva Jerusalén. Hermano, confíe en Dios, porque Dios es bueno. Usted lo puede hacer. Esfuércese y sea valiente, porque Dios estará con usted. Nunca lo dejará. Dios ve su corazón. Y aun si no es perfecto, sabrá de su anhelo por cambiar y del empeño que pone por lograrlo. Si está esforzándose al máximo por extirpar de su corazón toda obra de la carne, conforme a su medida de fe, a pesar que aún le quede algún deseo carnal por desechar, le aseguro que será salvo. Hermano, estamos hablando de la mejor morada a la que puede llegar en el cielo. No se trata solo de su salvación. Usted ya es salvo porque ya no vive en el pecado. No obstante, si ya conoce la palabra de Dios, pero continúa pecando en forma voluntaria, tal como cualquier inconverso, deberá poner un gran signo de interrogación a su salvación. Esas personas no serán salvas, tal cual lo subraya Gálatas capítulo 5, versículo 21, cuando dice:
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escúchelo bien, no heredarán, es decir, no irán al reino de Dios. En otras palabras, irán al infierno. Por eso, una y otra vez les predico esto. Hermanos, a mí me sería más fácil predicarles de cosas agradables. Que Dios siempre los va a prosperar y bendecir. A muchos les complacería escuchar solo esa clase de mensajes y todos dirían amén. Pero pregúntese, ¿acaso eso bastará? A menos que sepa y esté consciente de todo aquello de lo que debe despojarse y que, en consecuencia, lo haga así, entonces esos amenes servirán. Si me limitara a decir que Dios los va a prosperar financieramente y que van a poder diezmar 1,000, 3,000, 5,000 o $10,000 al mes, ustedes dirían un fuerte amén. ¿O no? Pero, ¿acaso eso se hará por arte de magia? Hermano, siempre recuerde que Dios está esperando por usted y que lo mira con ojos de fe. Así se podrá despojar rápidamente de todo pecado. Deje toda mentira, llegue a la roca de la fe y luego al nivel del Espíritu y de la plenitud del Espíritu. Tan solo debe decidirse. Nunca es tarde. Usted lo puede hacer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12, enfatiza: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Hermano, con toda seguridad el Señor va a volver y en su momento nos llevará al bellísimo reino de los cielos. Allí hallará verdadero reposo y abundancia, cosas que jamás ha podido disfrutar en este mundo. Hermano, ponga sus ojos solo en el cielo. Debe tener siempre presente el inmenso amor de Dios, quien ha preparado ese hermoso lugar para todos nosotros. Si en verdad se esfuerza por desechar toda obra de la carne y vive una correcta vida cristiana, Dios le dará aquí en esta tierra un gozo que el mundo nunca le podrá dar. Dios llenará su corazón de una paz que sobrepasará todo entendimiento. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dirigió una carta a los cristianos de la iglesia en Galacia. Y en el capítulo 5, versículo 21 de esa epístola, Pablo menciona: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Es decir, Pablo les estaba advirtiendo, como ya lo había hecho antes, que no pecaran más. Repetidamente les había dicho que todo el que vive en el pecado no irá al reino de Dios. Y donde quiera que fuese, el apóstol Pablo oraba por todos ellos sin cesar, como si fuesen sus hijos, intranquilo porque podían cometer algún pecado que los apartaría de su salvación. Yo también, hermanos, no me canso ni me cansaré, nunca jamás, mientras tenga vida, de advertirles que estén alertas y resistan el pecado hasta la sangre, y así tengan la plena seguridad de su salvación. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga vida en cada uno de tus hijos. Ayúdalos a examinar y a transformar sus vidas. Haz que puedan llevar una vida constante de oración y que puedan vivir por tu palabra y que cada día alcancen un nuevo nivel de santidad. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera!
Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.